Muy buenas tardes, queridos amigos y seguidores de nuestra plataforma digital de noticias Cusco Post. Mi nombre es Catherine Mendoza y el día de hoy estamos haciendo esta transmisión especial porque tenemos una muy buena noticia para la región del Cusco y también para otras regiones del país. Y es que en estos momentos se está desarrollando en nuestra región el encuentro formativo para la prevención de conflictos electorales, en el que están participando diferentes autoridades de nuestra región. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado al representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el señor Mauro Calvo, quien está con nosotros ya en la transmisión. Muy buenas tardes, señor Mauro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, sabemos que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea están trabajando en conjunto con algunos organismos también peruanos, electorales y algunas instituciones, justamente en este tema de prevenir los conflictos en circunstancias de elecciones, porque hemos tenido unos antecedentes previos en la anterior elección, pues que han dejado mucha desconfianza en toda la población y no queremos que esto vuelva a pasar. Por favor, explíquenos cuál es el objetivo principal de estos talleres que ustedes están impartiendo en 3 regiones, me dicen, ¿no? En Lima, Cusco y Arequipa. Correcto, eso es. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todo el mundo. Y efectivamente, como bien decías, los últimos procesos electorales en el Perú han sido bastante convulsos y ha habido mucha conflictividad durante y sobre todo después de los procesos electorales, ¿no? Y entonces, desde ese entendimiento, tanto ya hemos tenido largas conversaciones porque nosotros venimos trabajando desde hace tiempo con los organismos electorales y colaborando en otros proyectos en el área de gobernabilidad con la Unión Europea. Entonces entendimos y tuvimos la petición de parte de los organismos electorales de darles ese apoyo, no solamente técnico, sino también en lo que tiene que ver con la prevención de los conflictos electorales. Y bueno, probablemente alguien dirá, ya, pero es que ahora no hay elecciones a la vista. Pues efectivamente es en este momento cuando tenemos que hacer esa labor preventiva antes de que venga un proceso electoral en el que ya luego totalmente, digamos, la suerte está echada, ¿no? Entonces, es en este momento, en el momento en el que no hay elecciones a la vista, en el que nos debemos preparar. Entonces, el objetivo precisamente es mejorar en la medida de lo posible la colaboración interinstitucional de todas las instituciones que de una manera u otra participan en los procesos electorales. Y cuando digo todas, no me refiero solamente a los 3 organismos del sistema electoral, jurado, OMPE y RENIEC, sino también a otras que también tienen un rol en los procesos electorales, como puede ser la Defensoría, como puede ser la PCM e incluso los propios gobiernos regionales, ¿no? Eso por un lado, una mayor cooperación y entendimiento interinstitucional. Y luego, por otro lado, queremos hacer también pedagogía, que la ciudadanía entienda mejor los procesos electorales, desde la creencia de que cuanto más se entienda cómo funciona una elección, menos espacio hay para la desinformación, para las mentiras o las medias verdades, que lo que hacen es intoxicar el ambiente y dan lugar a toda esa conflictividad que luego puede desembocar incluso en disturbios, en conflictos y en no aceptación de resultados, ¿no? Entonces, creemos que esto también es una cosa importante. Y como bien decías, esto es algo que nosotros desde PNUD venimos trabajando tiempo con los organismos electorales, dándoles asistencia técnica, y este proyecto lo hacemos de la mano con la Unión Europea, que es un socio fundamental en todo lo que tiene que ver en el área de gobernabilidad en Perú y en concreto en la asistencia técnica electoral. Ok, es muy interesante esta iniciativa porque justamente hace pocos días hemos tenido este lamentable asesinato, magnicidio de un candidato a la presidencia y esto justamente también pues es un conflicto, ¿no? En medio de un proceso electoral y no quisiéramos que eso se repita en nuestro país. Hemos pasado una etapa muy triste para la democracia del Perú debido a que no se han reconocido algunos resultados. Hemos terminado ocupándonos en la política peruana de temas
que no han ayudado en nada para el desarrollo del país, ¿no? Para la economía. Se ha relegado y se ha puesto en bandeja otros temas que deberían resolverse justamente antes de que haya una elección y durante, y llegar como una fiesta democrática al día de las elecciones y festejar todos los peruanos, ¿no? Quien haya ganado y estar tranquilos y apoyar al gobierno que entre para que pueda pues trabajar en favor del país. Supongo que en este marco también ustedes estarán enfocando algunos temas en estos talleres y yo quisiera preguntarle cómo están recibiendo las autoridades que ahora están recibiendo estos talleres, estas capacitaciones. ¿Cómo ve usted la reacción de las autoridades que están participando de los talleres? Pues debo decir que hay un gran compromiso de parte de todas las autoridades y las instituciones que están participando en estos talleres. De hecho, nosotros a la hora de programar las actividades que entendemos que deben formar parte de este proyecto, consultamos con ellos y también hemos hecho un estudio previo de necesidades. Y sí que había una petición común de parte de casi todas ellas en que necesitaban mayor formación y capacitación en el área de mitigación, prevención y gestión de conflictos si el conflicto llegara a darse, ¿no? Entonces, esto es un pedido común y por eso hemos abierto estos talleres no solamente a nuestros partners institucionales con los que trabajamos en el proyecto, sino también a otras organizaciones de la sociedad civil que de una u otra manera nos van a apoyar en la implementación del proyecto, porque este proyecto tiene una componente bastante importante de involucramiento de la sociedad civil, ¿no? Como decía antes, queremos que la sociedad entienda mejor los procesos electorales, queremos hacer toda una campaña de comunicación en la que se explique cómo funcionan los procesos electorales, educación a la ciudadanía, pero incluso yendo más allá, en parte del proyecto vamos a instaurar un sistema de alerta temprana de conflictividad en contextos electorales que va a ser gestionado por la OMPE en colaboración con otras instituciones, pero donde la sociedad civil también puede tener un rol como, digamos, como monitores de terreno. Entonces, vamos a contar y ya estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, incluso de la academia, las universidades, para que ciudadanos y ciudadanas peruanos sean los ojos del proyecto en el terreno y en el momento en que se desate alguna circunstancia conflictiva lo puedan reportar a este sistema de alerta temprana para que se le pueda dar lo antes posible una respuesta. Claro, y esto es importante también, quiero destacar, porque son los actores políticos quienes siempre están alrededor de su participación en los eventos electorales, ¿no? Hay muchas autoridades que inclusive son organizadoras de algunos grupos políticos y quienes pues están dentro de la conformación de las bases, dentro de la conformación de los comités de los partidos, y ellos pues necesitan entender también que los conflictos surgen desde lo más pequeñito, ¿no? Y pueden llegar a ser un gran conflicto a nivel nacional, pero surge justo ahí, en fortalecer los partidos políticos, las bases, y si todos ejercemos pues una ciudadanía consciente y responsable, vamos a fortalecer nuestra democracia. En este marco, ¿cómo ve usted que los últimos procesos electorales, cómo ha sido la evaluación que han hecho, digamos, han podido discernir que estos conflictos, en qué momento del momento electoral, no valga la redundancia, han surgido y han logrado identificar dónde pueden enfocar el inicio de este trabajo de prevención? Bueno, como bien decías, esto es una labor que corresponde a todo el mundo, ¿no? Y mencionabas a los partidos políticos y efectivamente los partidos políticos tienen un rol muy importante también en la prevención de conflictos. Y a veces hay que pedirles responsabilidad primero a quienes mandan en los partidos políticos, pero también en las bases y sobre todo mencionabas a nivel más local, la gente que se involucra en los procesos electorales con los partidos políticos a la hora de conformar las listas, de apoyar en la campaña, etcétera, estas personas también necesitan probablemente educación en democracia y educación en cómo funcionan los procesos electorales, porque ellos están representando, ellos y ellas,
a partidos políticos, pero si no tienen claro cuáles son las reglas del juego, pues se abre todavía, de nuevo, se abre el margen para posibles conflictos. Entonces, este es un esfuerzo de todos y efectivamente, pues dentro de la tarea que vamos a realizar con este proyecto, también los representantes políticos y el personal de los partidos políticos también es público objetivo de las actividades que se van a desarrollar. Uh-huh. Bueno, ya nos ha indicado que está trabajando de la mano con los organismos electorales del Perú. ¿Y cuáles son los principales desafíos que tendrían que enfrentar ahora si se viniera una nueva elección pronto? Porque ahorita estamos en un momento también clave, ¿no? Porque se está buscando presentar una moción de vacancia, inclusive contra la actual presidenta, y muchos ciudadanos están pidiendo un adelanto de elecciones que no sabemos si se va a dar aún, ¿no? Pero en el caso se diera, ¿cuáles serían esos principales desafíos que los organismos electorales, que a su vez también ahora están cuestionados, ¿no? Porque están siendo también blanco inclusive de algunos ataques? Bueno, estamos en una situación muy difícil actualmente, pero ¿cuál sería el principal desafío que estos organismos tendrían que enfrentar si en caso se adelantaran las elecciones? Bueno, pues el principal desafío precisamente es el poder organizar unas elecciones en base al mandato constitucional que tienen estos organismos con la independencia que necesitan para poder hacerlo. Los organismos electorales son organismos autónomos que tienen un mandato concreto y deben ser independientes del poder político. Eso es una premisa básica para que todo proceso electoral tenga un buen fin, un buen final, ¿no? Entonces, creo que ese sería el principal reto. Luego, obviamente, el contexto político, si vamos a un adelanto electoral, probablemente es porque el contexto político ha implosionado, ¿no? No tocaría ahora tener elecciones, salvo que haya alguna circunstancia especial que lleve a un adelanto de las elecciones. Entonces, siempre que hay elecciones anticipadas, en esos contextos es una carga adicional para los organismos electorales, en primer lugar, porque incluso se pueden acortar los tiempos que ellos manejan para organizar una elección en periodo normal cuando tocaría tener el proceso electoral. O sea, es una cuestión de tiempo, de disponibilidad de los recursos. Eso es algo muy importante y quizá a veces no se les da la suficiente relevancia. Los recursos económicos que se necesitan para organizar una elección en un contexto de tiempo limitado deben llegar a tiempo y con rapidez para que los organismos puedan ejecutar. Si no, resulta muy difícil implementar un proceso electoral si no se cuenta con los fondos. Entonces, estos serían los principales retos, pero como digo, creo que el principal ahora mismo es mantener y preservar la independencia de unos organismos que, por otra parte, si uno mira los informes de observación de procesos anteriores, tanto de la Unión Europea como de la OEA, todas las organizaciones que han venido a observar elecciones en el Perú han reconocido la solvencia absoluta de los organismos electorales peruanos y buena labor a la hora de organizar los procesos. Entonces yo diría, tengamos confianza en ellos porque saben muy bien el trabajo que hacen y dejémosles trabajar sin interferencias. Ese sería el mensaje principal que lanzaría, ¿no? Ok, muchas gracias, Mauro. Le comento que ya está en la sala también Giselle Guamaní. Ella es asesora técnica electoral, no, perdón, ella está a cargo de la metodología y dinámica de los encuentros formativos y ella está en Cusco. También le damos la bienvenida a Giselle Guamaní. Muy buenas tardes, Giselle. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Mauro. Hola, Giselle, buenas tardes. Bien, Giselle está en Cusco y justamente está encabezando estos talleres de formación y ya hoy día han iniciado, ¿no es cierto? Quería preguntarle a Giselle cómo ha visto usted el ambiente, cómo es que las autoridades están colaborando, tienen apertura para tratar estos temas, ¿cómo está el ambiente? El día de ayer, en realidad, hemos iniciado con un taller a los comunicadores del gobierno regional, 52 personas, 52 comunicadores, en lo que es este primer taller de inducción en lo que es la prevención de conflictos. El día de hoy estamos
realizando un segundo taller con miembros, representantes de organizaciones de sociedad civil, también en esta inducción, en generar este consenso en terminologías, en conceptos, en enfoques para la prevención y gestión de los conflictos. El tema acá es cómo cuando hablamos en forma particular de los procesos preventivos, desde nuestro proyecto de prevención de conflictos electorales, que colabora también con otros proyectos del PNUD, pero buscamos, por ejemplo, la alerta temprana, lo que es la identificación de estos indicadores, de estas manifestaciones, de estas expresiones de la conflictividad para poder sistematizar la información y dar alertas a las instituciones competentes. Entonces, en nuestro proyecto de prevención de conflictos electorales que impulsa el PNUD con el financiamiento de la Unión Europea, vemos que es importante utilizar las tecnologías que están disponibles en estos tiempos, tanto para poder ser más rápidos, eficaces, fortalecer las capacidades que ya existen en las instituciones electorales, tanto el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y también RENIEC, pero con esta perspectiva de utilizar un sistema de alerta y respuesta temprana, que es una metodología muy interesante que el PNUD ha podido implementar en otras partes del mundo, en otros países, y que queremos también implementar en el Perú en preparación a los diferentes procesos electorales que se vienen en un futuro, ¿no? Por ejemplo, las revocatorias, el proceso de adelanto de elecciones, como lo mencionaba Mauro, que podría ser un escenario no imprevisto, u otros procesos que también corresponden dentro del calendario electoral. El otro elemento que también consideramos importante incluir y trabajar desde nuestro proyecto es esta herramienta del e-monitor, que nos permite hacer un uso de la tecnología para poder identificar los discursos de odio, la violencia contra género, etcétera, a fin de poder medir la temperatura en determinados lugares, contextos, temas que puedan servir también para los tomadores de decisiones, para los representantes de organizaciones en lo que es este trabajo que realizan en torno a los procesos electorales. Nosotros consideramos que el nivel de recepción y de compromiso que están mostrando las instituciones electorales y también lo que estoy viendo acá en las representantes de gobierno regional y también de representantes de sociedad civil es muy positivo hacia capacitarse, prepararse más en lo que es la prevención de conflictos y también de conocer estos diferentes instrumentos que permita tener a una actores, ¿no?, más preparados y que contribuyan a una cultura de paz. Uh-huh. Interesante. Y usted habla de que ha tenido una capacitación con los comunicadores, por ejemplo, ¿no?, del gobierno regional. Y justamente se me viene a la mente, recuerdo que pues durante la etapa electoral hemos tenido bastantes fake news, ¿no?, bastante información falsa que ha recorrido las redes sociales y pues la población, debido a la recepción de estas noticias que no eran pues verificadas o que tenían una fuente que venía bajo los intereses de algún partido político, de alguna agrupación que necesitaba pues validar sus opiniones a la fuerza, ¿no? Necesitaba un respaldo que era pues que no era basado en la realidad de repente, ¿no? Se ha originado esta polarización que estamos viviendo ahora en el Perú. Dentro de estos talleres, de estas capacitaciones, tal vez están ustedes también abordando este tema de cómo
combatir las noticias falsas, las fake news, y también cómo tomar conciencia de no formar parte de estas hordas de troles o no de distribuidores de noticias falsas. ¿Están tocando este tema también en los talleres? Ese es precisamente uno de los temas que han salido y han sido identificados por los diferentes actores como un tema de preocupación compartido a través de diferentes sectores y que lo estamos considerando para la siguiente ronda de capacitación y de formación con nuestro especialista en comunicación que va a trabajar específicamente con diferentes públicos. Entonces sí lo estamos considerando, sabemos que es muy importante en nuestros tiempos, es algo que afecta no solamente a nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo, y sí hay que informarse, desarrollar toda una mirada crítica, hacer toda una pedagogía para poder empoderar mejor a la población. Por ejemplo, justamente estamos preparando un proceso de formación a pedido de una asociación de adultos mayores que precisamente veían la dificultad, ¿no?, de discernir entre la cantidad de noticias y la forma en que presentan la información, ¿no? Y ellos específicamente habían pedido como usuarios, ¿no?, de noticias el poder tener esta capacitación y poder estar más preparados, ser más críticos frente a este fenómeno que es bastante grave. Así es, y bueno, también las personas de tercera edad en algún momento han sido llamadas a acudir a las urnas a pesar que no tenían la obligación o no tienen la obligación ya a partir de determinada edad y han sido pues convocadas también, ¿no? Adultos mayores, vayan a votar, por favor, para apoyar a tal o cual candidato. Y yo creo que es interesante también capacitarlos a los adultos mayores para hacerles entender cómo pueden participar de esta fiesta democrática, pero de manera independiente, autónoma, ¿no? Y no bajo tal vez alguna presión familiar, porque esto también pues genera un desmedro a la democracia, porque la democracia no se vive solamente en las urnas, ¿no? Sino también en las familias, en las casas, ¿verdad? Exactamente. Ok, bien, para terminar, señor Mauro, quisiera preguntarle por qué es que han considerado las ciudades de Lima, Cusco y Arequipa para este proyecto. ¿Por qué no coger más regiones a nivel nacional? Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá pudiéramos abarcar más regiones, pero los recursos, tanto humanos como materiales, son limitados. Entonces, hemos priorizado estas 3 regiones en base a una serie de criterios establecidos en los que tuvimos en cuenta el peso político y electoral de las regiones en las que íbamos a intervenir y luego también el historial de conflictividad que hay en estas regiones anteriormente y la capacidad instalada. No olvidemos que no solamente existe la conflictividad electoral, hay otro tipo de conflictividades y en algunas regiones ya se ha venido haciendo un muy buen trabajo anteriormente para intentar bueno, pues acometer o prevenir la conflictividad, ¿no? Entonces, en base a esos criterios decidimos que estas serían las 3 regiones donde actuaríamos y la verdad es que debo decir que la recepción que hemos tenido tanto de la sociedad civil como de las instituciones regionales ha sido muy, muy positiva. Así es que en ese sentido estamos muy contentos también. Ok, muchísimas gracias por vuestra presencia. Ha sido importante toda la explicación que nos han dado ambos para poder entender cuál es el trabajo que está desarrollando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú en coordinación con la Unión Europea, porque es importante prevenir y es mejor que curar, dicen, ¿no? Prevenir es mejor que curar y esa labor es importante y deberían sumarse más instituciones y más agrupaciones civiles pues, para poder sacar adelante a nuestro país, que eso es lo que todos queremos hacer. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlos esta tarde acá en la plataforma digital de Cusco Post y ya estaremos en contacto en una nueva oportunidad para que nos vayan
diciendo qué alcances y qué avances más está teniendo este proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes, gracias, Catherine, y muchas gracias por el apoyo que nos estáis dando también desde los medios de comunicación, que es un pilar fundamental también a la hora de pasar este mensaje, ¿no? Así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es importante informar a la ciudadanía de lo que ocurre en nuestras regiones y sobre todo aportar a ejercer nuestra ciudadanía nuevamente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos. Nosotros regresamos en cualquier momento con otro programa especial, otra entrevista o cualquier transmisión en vivo a través de nuestras plataformas de Cusco Post. Muy buenas tardes. Gracias, Catherine. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias.